Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bendiciones. En la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 26, se nos cuenta la historia de que hubo hambre en la tierra e Isaac quiso ir a Egipto. Dios le dijo que no lo hiciera, sino que se quedara viviendo como forastero en la tierra y que él lo iba a bendecir al igual que a Abraham, su padre. Isaac vivió entonces en un lugar que se llamaba Gerar, en Canaán, cerca de Gaza, muy cerca del rey Abimelec de los filisteos. El versículo 12 dice: Isaac sembró en aquella tierra y aquel año obtuvo 100 por uno. El Señor lo bendijo. Esto nos recuerda la parábola del sembrador que Jesús cuenta en Mateo 13. Aquí la semilla es la palabra de Dios, que cuando cae en buena tierra da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ese 30 por 1 no es 30%, sino es 3000%. El 60 por 1 es 6000% y el 100 por 1 es el 10.000%. David Livingstone, misionero escocés que duró 30 años en el África, solo tuvo un convertido, un jefe tribal que se llamaba Secheli. Pero a través de ese jefe llegaron 30.000 personas a los pies de Cristo. Entonces vemos un impacto multiplicado exponencial después de muchos años en que parecía no haber realmente mucho fruto. A Isaac los filisteos le tuvieron envidia y él abrió nuevamente algunos pozos que Abraham había abierto. Uno de esos pozos se llamó Esek, que significa contención o pelea, y Sitna, que quiere decir enemistad. Pero en el versículo 22 se nos cuenta que lo siguiente: se alejó de allí y cavó otro pozo, y no contendieron por él. Él llamó su nombre Rehobot, diciendo: porque el Señor nos ha hecho ensanchar y seremos fecundos en la tierra. Rehobot, con H o con J, significa lugares anchos o espaciosos. Isaac, en la tierra en la que era extranjero, fue prosperado por el Señor, quien le dio cosechas al 100 por uno. Y cuando él se pudo apartar un poco de sus enemigos, de sus competidores, los filisteos, los pastores de la zona, pudo prosperar, pudo ser bendecido y no hubo contención, no hubo pelea en esos lugares espaciosos que Dios le permitió tener. La gran mayoría de nosotros no estamos en un país diferente o en una ciudad diferente que aquella en la que nacimos, crecimos y hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas. Pero todos en el mundo hoy en día estamos pasando por una situación muy difícil, por esta pandemia del coronavirus, por estas cuarentenas generalizadas, por esta crisis económica y social a nivel mundial. Muchos de nosotros quizás con estrechez o angustia económica, emocional, psicológica. Es una situación muy difícil, muchos aún de pronto sin trabajo o sin lo suficiente para poder subsistir. ¿Qué más nos dice la Biblia en cuanto a la estrechez, a la angustia y a los lugares espaciosos de Dios para nosotros? Miremos algunas escrituras. Dice el Salmo 91, 1 y 2: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío. Y al final de este Salmo, en los versículos 14 al 16 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor está en medio de la angustia, con aquellos que han puesto su amor en él. Él promete ponerlos en alto, sacarlos tarde o temprano de su estrechez, glorificar su nombre en y a través de ellos y darles una vida plena y extendida, conociendo su salvación. Si tú has puesto todo tu amor, toda tu confianza y toda tu vida en las manos del Señor, esta y las promesas que vienen son para ti. El Salmo 4, versículo 1 dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. El rey David nos cuenta aquí cómo a aquellos que confían en él, Dios les provee no solo de los recursos fundamentales y la satisfacción de sus necesidades básicas, sino que escucha sus oraciones y les da en abundancia todo lo necesario, aún en medio de la angustia. Este famoso monarca bíblico, el dulce cantor de Israel, al final del Salmo del Pastor, en el Salmo 23, 5 y 6, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Nuestra confianza no solo es que Dios está con nosotros aún en nuestras estrecheces y angustias, sino que también nos bendice en abundancia en medio de ellas.
delante de enemigos u opositores o personas que quieren vernos en la angustia o enemigos espirituales. Y nos lleva tarde o temprano a lugares espaciosos de su presencia y propósito. Existen muchos otros pasajes en la Biblia acerca de este tema, pero veamos tan solo unos pocos más. El Salmo 18, 18 y 19 dice: se enfrentaron a mí en el día de mi desgracia, pero el Señor fue mi apoyo. Él me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Al recibir el perdón que solo Él nos puede dar, su gracia y su misericordia, Él se agrada de nosotros y nos lleva a ese lugar espiritualmente espacioso, lleno de su amor, de su paz y de su esperanza. Dice también David en el Salmo 37, 39, la salvación de los justos proviene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Y le hace eco el profeta en Nahum 1.7, el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. El Salmo 118, 5 y 6 expresa esta verdad. Al Señor invoqué desde la angustia, y el Señor me respondió poniéndome en un lugar espacioso. El Señor está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si el Señor está con nosotros por la fe y clamamos a Él, no tenemos por qué temer a lo que nos puedan hacer los seres humanos. Tenemos una vida plena y eterna, segura en Él. El Salmo 138, 6 al 8 dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En medio de la angustia, Él nos vivifica y finalmente cumple su propósito en nosotros. En cualquier estrechez o angustia por la que pasemos, podemos clamar a Él, pedirle ayuda sabiendo que Él está ahí con nosotros. Alejémonos un poco, no demasiado, de aquellos que se nos oponen, porque pues no podremos dejar de tenerlos a nuestro alrededor. Tenemos que seguir estando en este mundo, aunque no seamos de este mundo, de este sistema espiritualmente corrupto que se opone a Dios y a su palabra. Como Isaac en Gerar, en Génesis 26, Dios nos dará fruto donde antes hubo angustia, estrechez, enemistad y contienda. Nos permitirá ir más allá de todo ello espiritualmente. Nos permitirá experimentar esos lugares espaciosos de su bendición, de su gracia, de su paz, de su esperanza, y nos proveerá de lo necesario a su debido tiempo. Que aprendamos a saber que Él está con nosotros aún en medio de la angustia o estrechez, y que encontremos ese pozo de aguas en el desierto, en oración, en la lectura y aplicación de las Escrituras a nuestra vida cotidiana. Ese lugar sin contienda ni enemistad, ese oasis espiritual en donde Él nos supla, amplíe nuestro amor, nuestra esperanza y cambie nuestra visión por la suya, para que Él cumpla su propósito en nosotros al llevarnos de la angustia a sus lugares espaciosos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tú estás con nosotros en la angustia y tú prometes, Señor, que si ponemos todo nuestro amor y confianza en ti, tú nos sacarás de la angustia a lugares espaciosos de tu bendición, donde hay fruto espiritual, Señor, donde hay todo lo suficiente y necesario para nuestra vida y aún más, para bendecir a otros, Señor, con el conocimiento tuyo, con tu salvación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.